nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Es una bendición muy grande podernos reunir nuevamente a compartir la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Vamos a recibirla con fe para que sea obrando en nuestras vidas como siempre. El Señor es el que obra en nosotros. El título de esta enseñanza es Brillando en la adversidad. Es un tema que compartí en otro grupo y pues el Señor me puso para que lo compartiera con ustedes, pues ojalá los que han faltado esta noche puedan ver después el video, ¿verdad? Vamos a compartir en Mateo 5:14. Voy a leer la versión NBV, es una versión más contemporánea. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, ¿verdad? Dejen brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillan de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. Amén. Todo lo que nosotros hacemos es para la alabanza y la gloria del Señor Jesús, ¿verdad? De nuestro Padre Celestial. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que como hijos de Dios, nosotros hemos sido lavados por la bendita sangre del Señor Jesús, nuestro Salvador, y que nosotros tenemos ese deber de brillar en medio de la oscuridad del mundo, amén, y también de llevar el amor y la verdad de Jesucristo a todas las personas, en especial a las personas que aún no conocen la luz del Señor, ¿verdad? Y que no han recibido su salvación, porque la salvación es del Señor, ¿verdad? Por medio de Él somos salvos. Nosotros recordamos, hermanos, de que en un tiempo también nosotros anduvimos en tinieblas, ¿verdad? Por eso es que valoramos tanto esa luz que recibimos del Señor. Nosotros éramos tinieblas también, pero Jesús encendió su luz en nosotros. No fue para que la tuviéramos escondida, ¿verdad? Sino para que alumbráramos con ella. Dice en Lucas 8:16, esto sí es la versión Reina Valera. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que todos los que entran vean la luz. Amén. Entonces, también nosotros vemos como dice en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, como les acabo de decir, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esa luz no es nuestra, ¿verdad? Esa luz es del Señor. Nosotros alumbramos, no es con nuestra luz propia, sino la luz de Jesús, ¿verdad? Es la que alumbra a través de nosotros. Así que esa luz de Jesús debe alumbrar siempre en nosotros, a través de nosotros, para que se cumpla el propósito divino de traer la salvación al mundo que está en tinieblas, porque el mundo, ¿verdad? Es de tinieblas y ¿quién es el príncipe del mundo? Es Satanás, ¿verdad? Pero no, a nosotros nos ha escogido el Señor para que traigamos la luz a ese mundo que está en tinieblas. Vamos aquí a hacernos dos preguntas. La primera es, ¿cómo es que la luz de Jesús brilla en medio de nuestras pruebas? Amén. En medio de las pruebas, porque nosotros cuando estamos tranquilos, que hay paz en nuestra vida, estamos saludables, todo lo tenemos, todo es muy fácil sentirnos, oh, yo soy luz, voy a ir aquí a hablar con estas personas, ¿cierto? A compartirles la luz del evangelio, voy a ayudar a estas personas, voy a hacer esta buena obra. Pero ¿qué pasa cuando vienen pruebas en nuestras vidas? Porque nosotros, ¿cierto? Vienen situaciones difíciles a nuestras vidas y pasamos por momentos de prueba en los cuales nos sentimos como que
no estamos alumbrando con la misma intensidad, ¿verdad? Como que a veces quizás podemos hasta pensar o dudar, ¿verdad? Si es que la luz del Señor, ¿será que está en mí todavía o será que me dejó? O que es cierto como que yo ya no puedo alumbrar como antes, ¿verdad? Podemos dudar, pero es en esos momentos, mis hermanos, en que nosotros debemos de pensar como hijos de Dios que la luz que nosotros tenemos, como les dije, no es nuestra, ¿verdad? Es una dádiva de Dios. ¿Qué quiere decir? Es una dádiva, es un regalo, es un don que Dios nos ha dado. Y así dice en Santiago 1:17. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Dios no miente ni se arrepiente como los hombres. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas y sus dones o dádivas son irrevocables, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Nadie nos las puede quitar. Si el mundo no nos las dio, no nos las puede quitar ni nadie, ¿verdad? Solamente que nosotros estemos apartados de Dios porque por medio del pecado, ¿verdad? Porque el pecado es el que nos aparta de Dios. Entonces, ahí sí, pues si ya andamos en pecado, pues también sería un poco de descaro pensar en que la luz de Dios va a estar en nosotros, ¿verdad? Si nosotros andamos en las tinieblas. Pero de resto es algo que el Señor nos da y es para que alumbremos siempre, ¿verdad? Así que nosotros podemos estar seguros, tener la certeza de que si estamos fieles a Dios, su luz, la luz de Cristo va a continuar resplandeciendo a través de nosotros. Porque las tinieblas de este mundo no pueden prevalecer contra la luz del Señor, ¿verdad? Escrito está en la palabra, dice en Juan 1:5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. O sea que Jesucristo es la vida y la luz que nos alumbra a todos nosotros. Eso dice en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es nuestra vida, Jesucristo es nuestra luz, ¿verdad? Él es todo para nosotros. Voy a darles un ejemplo. Aquí voy a usar a una persona, un hombre que yo admiro muchísimo después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es que nosotros, nuestro modelo perfecto, el apóstol Pablo para mí es un hombre que yo admiro mucho y por tanto, por algo será verdad que el Señor lo escogió. Él escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento en la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue ese gran siervo de Dios, nos da un ejemplo de cómo vivir una vida cristiana en victoria, que eso es lo que nosotros, el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Que vivamos una vida en victoria agradando a Dios y brillando a través de cualquier circunstancia, que no llegue un momento que digamos, ay, pero es que yo ahorita no me siento bien, ay, pero es que yo no quiero brillar, ¿verdad? ¿Qué tal si el Señor nos pone algo en nuestro camino, ¿verdad? Para que nosotros brillemos delante de esa persona y digamos, ah, no, pero es que ahorita yo estoy opacada, ahorita tengo problemas, ahorita yo no puedo. El Señor nos prueba, hermanos. Amén. Así que nosotros necesitamos seguir siendo esa luz. El Señor eligió al apóstol Pablo como embajador, como representante de nosotros, los gentiles, con ese gran propósito de hacer brillar la luz de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Y vamos a ver cómo fue cuando el Señor le dijo a Pablo en Hechos 13:47. Dice la palabra de Dios, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese propósito? Para que sea la salvación de toda la tierra, ¿verdad? Dice
de todo el mundo, ¿verdad? Dice, los gentiles, aquí continúa la palabra de Dios, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. Amén. Entonces, se cumplió la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo fue esa luz del Señor y la palabra de Dios nos da testimonio de cómo Pablo perseveró llevando la luz del Evangelio a través de muchos problemas, ¿verdad? Cosas que él pasó hasta lo último, literalmente como el Señor se lo dijo, no solamente hasta lo último de la tierra, hasta donde él pudo llegar, ¿verdad? Donde él fue, porque en esa época, imagínense, y sin embargo, este hombre de Dios, él recorrió 3 continentes, Asia, África y Europa, ¿verdad? Después fue que llegó aquí el Evangelio a América. Pero entonces él lo hizo y también hasta lo último de su vida. Él fue la luz que brilló, ¿verdad? Con el Evangelio de Jesucristo. Él lo compartió y Jesús lo respaldó. Jesús lo respaldó permitiendo que creyeran las personas que habían de ser salvas, como dice el libro de los Hechos. Amén. Por eso quizás muchas personas que digan, pues si Jesucristo lo respaldaba a Pablo, pues él la tuvo muy fácil, ¿cierto? Porque Dios estaba respaldándolo, pero no, mis hermanos, fue todo lo contrario, ¿verdad? En vez de tenerla fácil, Pablo la tuvo demasiado difícil, fue muy duro para él. Él, en realidad, como dicen sus palabras, él tuvo que pelear la buena batalla de la fe, ¿verdad? Para poder cumplir con la voluntad de Dios, amén, y que la luz de Jesús brillase a través de todos, ¿verdad? Para lograr nuestra salvación que es tan grande. O sea que nosotras ahorita que estamos adquiriendo la salvación en el nombre de Jesús, fue por este hombre, ¿verdad? Este hombre que el Señor usó para que fuera nuestro apóstol, el apóstol nuestro de los gentiles. El Señor lo usó para que escribiera esas enseñanzas, ¿verdad? Y nosotros somos salvos ahora. Y gracias a las epístolas de Pablo también hemos podido perseverar en los caminos del Señor y guardar esa salvación que es tan grande. Nosotros vemos cómo Pablo pasó por muchos sufrimientos. Voy a leerles unos cuantos, ¿verdad? Algo corto porque es muy extensa la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, voy a leer en 2 Corintios 11, 23, 25 y luego el 27 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo, dice Pablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, pobre lo azotaron que él ni podía contar las veces, ¿verdad? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias, o sea, que él fuera de tener esos sufrimientos personales, ¿verdad? Por todo eso que él tuvo que pasar, él sufría por las iglesias, ¿verdad? Por esas iglesias, él fundó la mayoría de esas iglesias que vemos en la Biblia, ¿verdad? Él fue a donde él iba en sus 3 viajes misioneros que él iba estableciendo las iglesias y dejaba representantes ahí en cada iglesia. Entonces, él sufría por eso, ¿verdad? Porque le mandaban a veces quejas y él decía yo, ¿cierto? Les escribía y los exhortaba y de todo eso porque él los amaba, ¿verdad? Era como esa obra que
él había hecho, pero era a través de la luz de Cristo, ¿verdad? Que él podía hacer todas esas cosas. Y dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, él también era un hombre, él también, un ser humano, se enfermó y le pasaron muchas cosas. Y aún en medio de la prueba, la luz de Jesús brillaba a través de Pablo para animar a los discípulos. Es algo muy hermoso que nosotros vemos como, yo sé que muchos aquí hemos leído las escrituras, ¿verdad? Y en las escrituras nosotros vemos cómo, o sea, no sé si ustedes lo saben, él fue a una ciudad que se llamaba Listra, ¿verdad? Y ahí en esta ciudad lo apedrearon a él, que lo dejaron casi muerto. En realidad, los judíos que lo apedrearon pensaron que él estaba muerto y agarraron el cuerpo y lo tiraron afuera de la ciudad, pero él no murió, gracias a Dios, él no murió. Y cuando vinieron los discípulos, él se levantó y se fue con ellos. Cuando él se sintió bien, regresó a esa misma ciudad donde casi lo matan, que otra persona quizás hubiera dicho, ah, no, yo no vuelvo allá, ¿verdad? Si en la primera fallaron, ya la segunda no van a fallar, ¿cierto? Ya me van a matar. Entonces, pero él regresó. ¿A qué regresó, mis hermanos? A confirmar los ánimos de los discípulos. Imagínense, esto está escrito en Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Amén. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. No es fácil, la vida no es fácil, pero con el Señor Jesucristo todo es posible. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y Pablo perseveró hasta el final en el ministerio que Dios le dio. Y eso lo podemos ver nosotros allí en Hechos 20:24, que él mismo dice, voy a leerles así rapidito, dice la palabra de Dios, cuando él se fue a despedir ya de los discípulos y todo eso, dice... Él les dice que el Espíritu Santo por donde él iba, eso fue al final, ¿verdad? Que él iba de regreso a Jerusalén y le decía, el Espíritu Santo le hablaba por medio de los hermanos y les decía que no fuera a Jerusalén porque allá le esperaban cárceles y le esperaban, ¿cierto? Muchas tribulaciones y todo eso, pero... Miren lo que él respondió, dijo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Qué hombre este, ¿verdad? Que él no estimaba ni su vida, ¿verdad? Porque él, como decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si muero me voy con él. Entonces él decía, yo aquí voy a hacer lo mejor, voy a alumbrar con la luz de Jesús y si el Señor me quiere llevar, pues me voy gozoso, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo quiero también y por eso es que Pablo también en la palabra en 2 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Porque esas son las cosas que nosotros queremos imitar de alguien, imitar lo bueno, no lo malo, ¿verdad? Entonces, ahora la otra pregunta que vamos a responder es cómo podemos nosotros, igual que Pablo, resplandecer en medio de la prueba y perseverar hasta el final, ¿verdad? Él hizo esas dos cosas. Él pudo brillar, la luz de Jesús pudo seguir brillando aún en medio de sus pruebas, del dolor, de su tribulación, y también él perseveró hasta el final. Nosotros, hermanos, pasar la vida preocupados y quejándonos no es la solución, ¿verdad? Cuando tenemos pruebas y luchas, esa no es la solución. La solución de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras debilidades está en quién? En el Señor Jesucristo, ¿verdad?
Él es nuestro Dios, Él es el que todo lo puede. Entonces, creámosle a nuestro Señor que Él es todopoderoso y que si Él quiere usarnos a nosotros como sus instrumentos de luz para dar ánimos a los demás, Él lo va a lograr. Él lo va a lograr porque Él es el que hace la obra a través de nosotros y Él no nos da pruebas que nosotros no podamos soportar, ¿verdad? Él le da a cada uno con lo que puede, ¿verdad? Así que meditemos, hermanos, a quién nosotros vamos a poder alumbrar con nuestra preocupación y con nuestra tristeza. Si cuando estamos así como hijos de Dios, ¿verdad? Todos pasamos por pruebas, por cosas difíciles, pero si cuando estamos así nos vamos a agarrar a ir a contar a todo el mundo, a quejarnos, ¿verdad? Y a estar preocupados y estarle contando a todo el mundo, entonces, ¿qué luz les va a alumbrar a estas personas, ¿verdad? Si estamos quejándonos con las demás personas, lógico que sí hay personas que pues vamos y pedimos ayuda y todo, y en un momento de necesidad, pero yo digo de vivir toda la vida quejándonos, ¿qué nos va a ayudar, verdad? A eso, con esa preocupación y esa tristeza, ¿quién vamos a poder alumbrar? ¿Cierto? Pues si vamos a ir antes, van a decir, no, pues usted quiere alumbrarme a mí, yo le voy a tener que alumbrar a usted, ¿cierto? Antes necesita un poquito de luz. En Proverbios 12:25 dice la palabra de Dios, me gustó la versión NTV, dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima, amén. O sea que eso es lo que las personas están esperando, mis hermanos, y nosotros con esa luz de Jesús podemos y debemos alumbrar el camino de otros, mis hermanos. Así que todos pasamos pruebas y sufrimos en algunos momentos y hasta lloramos en otros momentos y todo, pero nosotros tenemos la gracia, ¿verdad? La luz y la gracia de Dios que no la tiene todo mundo, ¿verdad? No la tiene todo mundo. Nosotros sí tenemos, gracias al Señor, ¿verdad? La luz y la gracia de Dios que nos permiten iluminar en vez de oscurecer los lugares, ¿verdad? Somos esa luz que llega a alumbrar las tinieblas y para que nosotros podamos ser siempre luz, debemos de permanecer conectados a la luz, ¿verdad? Esto es lo que les voy a decir. Lo más importante de todo esto es que necesitamos estar conectados, permanecer conectados con la luz en constante comunión con Dios, ¿verdad? El Señor Jesús, que es la luz, nosotros tenemos que estar conectados a Él, como lo hacía Pablo, por eso Él, es cierto, nos da el ejemplo. También Moisés, por ejemplo, vemos inclusive en el Antiguo Testamento que nos describe cuando perdón, Moisés iba al monte Sinaí a hablar con Dios, ¿verdad? Y cómo era que su cara se iluminaba de tal manera, ¿verdad? Porque era la luz de Dios, lo iluminaba de tal manera que a él le tocaba cubrirse su rostro, ¿verdad? Porque él había estado con el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y aquí les voy a dar unos consejos, ¿verdad? Mis hermanos, yo les digo una cosa. Primero que todo, las bendiciones las tenemos que pelear, mis hermanos. Amén. Las bendiciones de Dios las peleamos, no están tan fáciles, tenemos que pelear las bendiciones de Dios. Así que levantemos una guerra espiritual, mis hermanos, y quitemos del medio de nosotros todo lo que nos está estorbando para que nosotros podamos permanecer siendo esa luz, que nuestra luz, la luz del Señor, alumbre siempre a través de nosotros. Entonces vamos a quitar todo esto. Es una guerra espiritual. Esto no es algo físico, amén. Es una guerra espiritual. Y número uno, aquí les voy a dar unos consejos bíblicos. Número uno, necesitamos permanecer conectados a nuestra fuente de luz que es el Señor Jesús, ¿verdad? Como les dije, por medio de esa conexión permanente, ¿verdad? ¿Cómo logramos nosotros la conexión con el Señor? Hay varias cosas que nosotros
podemos y necesitamos hacer para permanecer conectados al Señor. Y vamos a nombrar cuatro. La oración, ¿verdad? La oración es nuestra comunión íntima con el Señor. Así como Moisés tenía esa comunión con el Señor y era cara a cara, nosotros también, ¿verdad? Ahora tenemos acceso, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Directamente por medio de nuestra oración, también por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de la palabra. La palabra de Dios es viva, es diferente a cualquier libro, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y es eficaz y obra en nuestras vidas. Y en la Biblia está la respuesta para todas nuestras inquietudes, para todos nuestros problemas, ¿verdad? Es nuestra guía espiritual. Entonces, por la palabra también nos mantenemos conectados al Señor por medio del ayuno también. Es una forma muy buena, ¿verdad? Para nosotros estar conectados con la luz del Señor Jesús y por medio de las alabanzas. También cuando nosotros alabamos al Señor, a ustedes no les sucede que empieza uno a alabar al Señor, ¿verdad? Y siente inmediatamente como ¡trum! Se conecta con el Señor y siente esa presencia del Señor, nos llena, nos toca y esa también es una forma de mantenernos conectados. Ahora, número dos, otro consejo es pedirle al Señor que nos dé una doble unción de su Espíritu Santo, así como pidió Eliseo, ¿verdad? La doble porción, la doble unción que tenía Elías. Pidámosle esa doble unción para que el aceite, ¿verdad? El aceite santo del Espíritu Santo mantenga nuestras lámparas encendidas, mis hermanos, y que nosotros podamos estar bien preparados para su venida. Amén. Que nuestras lámparas estén a toda hora encendidas. Número tres. Consejo es ser siempre agradecidos y recordar en medio de la prueba todas las bendiciones que hemos recibido, mis hermanos. Amén. Contemos las bendiciones, no las cosas que nos hacen falta. Aquí vemos en Salmo 77:10, el rey David, como dice, también me dije, o sea, él mismo meditaba y se hablaba a sí mismo y dijo, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Imagínense si nos ponemos a recordar todas las maravillas, las bendiciones que hemos recibido del Señor, eso nos levanta inmediatamente los ánimos y nos mantiene conectadas a Él, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que dependemos de Él y que Él está para nosotros disponible siempre. Número cuatro, debemos de permanecer, hermanos, en comunión con los que están en la luz. No nos vamos a las tinieblas, que allí no hay lugar para nosotros, ¿verdad? Allí no hay lugar para nosotros. Dice en Primera de Juan 1:5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, amén. O sea, aun si hay alguna falla en nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia, ¿verdad? Pero si permanecemos en la luz y reunidos con los que son luz, ¿verdad? Si nosotros somos luz, ¿qué nos vamos a ir a meter a una taberna, digamos, donde hay pura oscuridad? ¿Que nos vamos a meter a un lugar de esos donde son tinieblas, ¿verdad? O donde hay lugares donde están diciendo groserías, donde están bebiendo licor, donde están haciendo cosas que le desagradan al Señor, ¿verdad? Ahí nada tenemos que hacer, porque la luz, así como la luz
puede iluminar y contagiar las tinieblas también. Amén. Así que tenemos que tener cuidado y no jugar con la candela. Número 5, también el Señor nos ha dado algo muy sencillo, mis hermanos, pero es muy poderoso. En este caso, mis hermanos, ¿saben qué es? Nuestra sonrisa. Amén. Porque nuestra sonrisa es algo que no nos cuesta nada, ¿verdad? Y es algo que no nos cuesta, es gratis para nosotros y puede ser de grande bendición para otras personas. Amén. Nosotros podemos encender una poderosa luz a nuestro alrededor por medio de nuestra sonrisa. Y si no, ¿cuántas veces es cierto que si la gente nos ha dicho, ay, qué sonrisa tan hermosa? Como allí donde los ancianitos que vamos a dar Rubén, un señor que está con Cándido, el que comparte el cuarto, allí me dijo precisamente la semana pasada, me dice, hermana Marta, o la pasada porque yo no fui este viernes, el otro, me dijo, hermana Marta, dígame una cosa, ¿usted por qué es que siempre yo la veo con una sonrisa? Porque es que a toda hora usted está con una sonrisa en su cara. ¿Por qué? Yo le dije, ay, Rubén, pues ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo está en mí. El Señor está en mí, entonces yo vivo gozosa porque el Señor está en mí, amén. Y me dice, amén, amén. Me dijo así, entonces yo le dije, claro, pues sí. Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros. Imagínense que nosotras que vamos allá, ¿verdad? Donde los ancianitos que están enfermitos y todo, y si vamos todas, como dicen, como chupando limón, ¿verdad? Todas enojadas ahí, tristes y llenas de cosas, pues, ¿qué vamos nosotros a levantarle los ánimos a ellos? ¿Qué les vamos a dar esperanza, verdad? Si vamos a esos lugares es a dar esperanza, ¿verdad? Esperanza de salvación en Cristo Jesús. Así que lo que queremos nosotros, la intención de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo es que las demás personas lo vean a Él en nuestro rostro, ¿verdad? Por medio de esa sonrisa, vean la gentileza del Señor, el amor del Señor Jesucristo reflejados en nuestro rostro. También el gozo del Señor que sea evidente en nosotros y la sonrisa es parte de eso, ¿verdad? Que el gozo siempre alumbre en nosotros. Aquí busquemos intencionalmente ser llenas del gozo del Señor, porque un cristiano que está lleno del Espíritu Santo debe de demostrar el gozo del Señor porque es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es fruto del Espíritu Santo y debemos de demostrarlo. Dios quiere que nosotros vivamos plenamente, mis hermanos. Dios no quiere que vivamos tristes, aburridos, apagados, ¿verdad? Que vivamos plenamente y que destilemos esa alegría y gozo que contagia a las demás personas. Y la Biblia nos invita a que seamos cristianos gozosos. Amén. Esto dice en Filipenses 4:4, también lo escribió el apóstol Pablo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, amén. O sea que tenemos que estar siempre gozosos. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, estén siempre gozosos, escuchen lo que les voy a nombrar, siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Entonces, aquí en ese corto versículo, el apóstol Pablo nos resume cuál es la voluntad de Dios para que la luz del Señor se mantenga alumbrando a través de nosotros. Como dice aquí, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, ¿verdad? Y que demos gracias por todo y en todo. Amén. Así que mis hermanos, Dios permita que nosotros podamos contar todas sus bendiciones. Amén. Como les decía, que nos enfoquemos en las bendiciones del Señor y no en las cosas que nos hacen falta, ¿verdad? A mis hermanos, porque nuestras bendiciones son mucho más
que lo que nosotros necesitamos y dejemos de preocuparnos, ¿verdad? Por lo que nos hace falta. Yo les doy un consejo, que vivamos un día a la vez. Amén. Un día a la vez. Disfrutemos cada día y disfrutemos cada instante de nuestra vida, porque esos momentos que nosotros vivimos de felicidad, por más de que queramos nosotros, no van a regresar, hermanos. Amén. A veces despreciamos cosas, gocemos a nuestra familia, ¿verdad? Que Dios nos la ha dado, gocemos a nuestros hermanos en Cristo, gocemos todo lo que el Señor nos ha dado. Sanamente nosotros podemos gozar, vivir una vida gozosa en el Señor Jesucristo. Amén. Así que entonces nosotros en otro tiempo no éramos luz para nadie. Yo por lo menos la vida que viví antes, pobrecitos los que venían a buscar luz de mí, porque ahí sí, Dios mío, pues yo no era completamente tinieblas, ¿verdad? Pero desde que nosotros decidimos seguir un día al Señor Jesucristo, entonces se fueron todas esas tinieblas de nosotros. Amén. Gracias al Señor Jesús, que ya se fueron esas tinieblas de nuestra vida, y desde entonces el Señor nos ha sentado, mis hermanos, en lugares celestiales. Amén. En lugares de privilegio, en lugares celestiales nos ha sentado el Señor. Así que ahora es hora de que nos levantemos a romper con toda cadena del pasado que no nos pertenecen. El enemigo a veces quiere venirnos a recordar nuestro pasado y a decir, oh, pero ¿y tú qué quieres que la luz? Y mira tú lo que hacías. Diablo mentiroso, porque yo no soy esa persona ya. Yo soy otra Marta Isabel, ¿verdad? Yo no soy esa persona. Yo soy una hija de Dios, yo soy una sierva de Dios y yo alumbro con la luz del Señor Jesucristo, está en mí, amén. Y yo tengo la mente de Cristo y yo le sirvo a mi Señor Jesucristo. Así que esas cadenas eran parte del pasado, amén. El Señor Jesús nos hizo nuevas criaturas, amén, para que brillemos con su luz de nuestro Redentor Jesucristo. Tenemos que brillar con su luz siempre y tengamos buena comunión con Él y con nuestros semejantes. Amén. Jesús quiere que salgamos hoy, mis hermanos, llenos de su luz y la compartamos con todos. Algo el Señor nos está hablando, porque Él quiere que de aquí en adelante nosotros llenemos todo lugar a donde vayamos, ¿verdad? Resplandezcamos, que nuestra luz alumbra a los demás, que puedan ver en nosotros al Señor Jesús, el amor del Señor Jesucristo, ¿verdad? En nosotros, que podamos resplandecer a donde sea que nosotros llegamos. Así que vamos a ponernos esa sonrisa hermosa, amén, porque el Señor nos ha dado una sonrisa hermosa a todos, mis hermanos, a todos podemos resplandecer. Pongámonos esa sonrisa para que todos vean que nosotros somos hijos del Padre de las luces. ¿Se acuerdan que leímos aquí, verdad? Y podamos alumbrar, avivemos la luz del Señor Jesús que hay en nosotros. Amén. Avivémosla, mantengámosla viva, conectados con el Señor Jesucristo siempre, y hagamos que su luz brille en este mundo oscuro donde hay tanta necesidad. Amén, mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer, es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Así que esta es la enseñanza para hoy que el Señor tiene para nosotros, y yo le pido al Señor, Él siempre nos habla a nosotros primero, y eso es lo que yo le he estado pidiendo al Señor, que no deje que su luz en mí se opaque, sino que aún, ¿verdad? Aún en medio de nuestras pruebas, nosotros podamos seguir brillando, porque así como lo hizo Pablo, él no era diferente a nosotros, él era un hombre de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Como decía que Elías también, ¿verdad? Todos los siervos del Señor eran personas, eran humanos, igual que nosotros, y si ellos pudieron alumbrar, ¿verdad? En medio de sus pruebas, nosotros también, amén.
Así que vamos a seguirlo haciendo, confiando que no es con nuestra luz, sino la luz del Señor es la que brilla a través de nosotros. Es su poder obrando en nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga.